Vamos a hablar ya mismo con un amigo de la casa, Walter Klix, es director nacional de precursores químicos. Él ya ha venido varias veces aquí al estudio. Es dependiente de la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de la Nación. Así que si hay algo que entiende Walter es de seguridad y también de política y de la realidad política que estamos viviendo hoy en día los argentinos. ¿Cómo estás, Walter? Hola, Edu, ¿cómo estás? Gracias una vez más por la invitación, por supuesto. Ya soy de la casa. Sí, ya te preparamos hasta café, todo. Sí, espectacular. Gracias una vez más por recibirme acá y para charlar un poco de esto que nos gusta y nos apasiona tanto. ¿Vos crees que la mayoría de la sociedad le apasiona la política o convive y la sufre? Yo creo que la sociedad está cada vez más involucrada. Obviamente, en un año electoral como este, en donde de base la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires desdoblaron, entonces tuviste una base de 3 elecciones. Eso significa que la gente fue a votar mínimo cada 4 meses. Estoy hablando solamente de 2 provincias que desdoblaron. Sí. Es normal que este año la gente esté saturada. Yo me acuerdo en el 2015 hubo paso en la ciudad, generales en la ciudad, pasos nacionales, generales nacionales, balotaje nacional, o sea, la gente fue a votar cada 2 meses. En este tipo de años la gente se satura, pero también es verdad que la gente está mucho más involucrada en la política. Hoy hay jóvenes primero que ya de por sí los jóvenes votan a los 16, y segundo que hoy ves debate de jóvenes sobre la política, más allá de estar de acuerdo, ¿no?, con lo que dicen, que antes nosotros cuando éramos pendejos capaz que no estábamos tan involucrados en esta edad como sí lo están ellos. ¿Qué sabor te dejaron las elecciones pasadas? A ver, yo soy una persona que se involucró en política principalmente por 2 razones. La primera, la segunda, si querés, por adherir de manera contundente a las ideas que proponía Mauricio Macri. Además soy ferviente hincha de Boca, con lo cual yo vi la transformación que hizo en el club y el éxito que tuvo Mauricio en el club. Cuando se involucró en política no dudé un segundo en acompañarlo. Pero la principal razón por la cual yo me involucré en política hace más de 20 años y aún sigo haciéndola, es porque me espantaba en aquel entonces, que eran gobierno, y todavía me sigue espantando, la posibilidad de que el kirchnerismo conduzca los hilos del país. O sea, a mí me espantaba Néstor, me espantaba Cristina, me espantaba sus ideas, me espantaba el saqueo que yo veía, porque aparte lo que hicieron en el país ya lo habían hecho en Río Gallegos y en Santa Cruz, por ende uno ya podía percibir lo que iba a pasar en la Argentina. Bueno, los famosos fondos de Santa Cruz, que hasta el día de hoy no se saben dónde están. El mecanismo de saqueo al Estado, en aquel entonces municipal, luego provincial y terminó siendo nacional, fue exactamente el mismo, y en muchos casos fueron los mismos actores. Esa fue la principal razón por la cual me metí en aquel entonces en política, y hoy sigo en política con el kirchnerismo dando vueltas todavía, porque hasta hace 2 años eran gobierno nacional, siguen manejando la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del país. Así que, para responder a tu pregunta, inicialmente me deja una tranquilidad que el kirchnerismo y el peronismo haya perdido. Por el otro lado, una cosa es el sabor que te deja la elección, o sea, ¿qué te dejó la elección? Me dejó contento, me dejó tranquilo, me gustó el mensaje del presidente a la noche, porque vi otro mensaje distinto a los que había visto en otra oportunidad. ¿Cómo cuáles? Desarrolla eso. Vi un presidente que entendió también el mensaje del 7 de septiembre, porque ahí también hubo un mensaje de la sociedad. Vi un presidente que entendió que tiene muchos votos, pero que también fue electo en muchas ocasiones por gente que no está convencida de él, pero que no quiere saber más nada con el kirchnerismo. Claro. Digo, tengo familiares y amigos que hasta el mismo domingo no sabían a quién votar y terminaron votando a Milei, que también creo que la gran razón por la cual sacamos los votos que sacamos es porque el indeciso se volcó mayoritariamente en esta polarización que hay con el gobierno de Milei. Ahora, yo después a la noche vi un mensaje conciliador, vi un mensaje de abrazo. Yo creo que es la primera vez que lo vi a Milei ser abrazar tanto las ideas del diálogo con los gobernadores, algo que a mí me parece muy buenísimo. Sabés que yo tengo una gran relación con el gobernador de Entre Ríos, y a mí me parece, independientemente de que Rogelio en este caso hizo una alianza electoral en la provincia de Entre Ríos,
el mensaje de Milei no fue solamente para los gobernadores que hicieron un acuerdo con él, sino que fue un abrazo al diálogo con todos los gobernadores. Obviamente tengo un sinsabor con la reunión trunca de Mauricio con Milei del viernes pasado. ¿Por qué reunión trunca? Bueno, es una reunión en la cual Mauricio manifiesta que no se han podido poner de acuerdo. Algo que... Quiero que hagamos un paréntesis Dale. ahí. Primero, yo le quiero decir a la gente, o sea, Walter es funcionario del gobierno nacional de la Libertad Avanza, en esta alianza con el PRO. Y hay algo que quiero destacarte, no solo como integrante de este gobierno, como funcionario, sino también como dirigente político. Que vos siempre nos atendiste el teléfono y viniste acá, a veces para hablar de Boca y otras veces también para hablar de la coyuntura nacional, cuestiones sociales, cuestiones políticas. Y antes de seguir con la cuestión actualidad y Mauricio Macri, Javier Milei, bueno, quiero dejar esto pasar. En esta nueva etapa del gobierno, a nosotros siempre nos costó traer dirigentes o figuras del oficialismo de la Libertad Avanza directamente porque no vienen. ¿Por qué no vienen? Con la mayoría en privado yo me hablo y me llevo muy bien. Pero en público no pueden venir al programa. Como no vienen acá, no van a otros. Porque como nosotros tenemos una mirada crítica en muchos aspectos, con muchos integrantes, no sé, nosotros hablamos del Nene Vera, hablamos de los errores, de las cuestiones Karina Milei, etcétera. Ellos tienen miedo de que los echen del gobierno cuando sí vienen para acá a darnos una nota. Sin embargo, vos siempre viniste, así que eso te lo quiero agradecer, te quiero agradecer en público. Bueno, no es fácil. Yo sé que no es una situación fácil sentarte acá, como sentarte en otros espacios que también tienen críticas, muchas veces críticas constructivas. No es, acá nosotros nunca lo criticamos a Javier Milei por si tiene o no perros. Acá lo hemos criticado porque, no sé, la entrevista con Johnny Viale fue una vergüenza, por el caso Libra, por el caso Andis y que Karina nunca salió a responder como debería salir a responder, porque es funcionaria pública, más allá de ser la hermana de nosotros. Siempre fueron críticas con hechos concretos, no con estupideces. Es muy susceptible este gobierno a las críticas constructivas, digo. A ver, Edu, primero yo agradezco siempre el espacio para poder opinar y creo que, mirá, yo me acuerdo cuando estábamos en los Jóvenes Pro hace muchísimo tiempo y el kirchnerismo avasallaba la posibilidad de opinar distinto, nosotros salimos con una campaña que decía podés pensar distinto y yo creo que eso hay que continuarlo. No es un pecado pensar distinto independientemente del lugar en el que estés, porque los que estamos en el gobierno, en todas las cosas que pasan, no pensamos en todo distinto. Yo fui funcionario del gobierno de Macri 2015-2019 y si bien en las ideas de futuro coincido en casi todas, en lo que pasó en el gobierno de Macri, en muchas cosas coincido y en muchas no, y las decía y las digo. Yo creo que el que no viene a hablar, o el que tiene miedo a hablar, porque lo rajen, primero, no está ahí por sus ideas, está ahí por un sueldo. Si está ahí por un sueldo, puede pensar, vaya uno a saber qué votan. Y el que hoy en día no puede sentarse a criticar, vos nombraste a una persona, bueno, el que hoy no es capaz de criticar al Nene Vera, yo no tengo problema en criticarlo al Nene Vera porque lo que yo digo del Nene Vera, no solamente lo dije en las redes sociales, sino que se lo dije a Seba Pareja. Ojo, yo con Seba Pareja tengo una buena relación, independientemente de no entender cómo él elige a personas como el Nene Vera para que hagan las cosas que hicieron, por ejemplo, el 7 de septiembre. O en la previa del 7 de septiembre. ¿Qué hicieron el 7 de septiembre o la previa? Bueno, convengamos que el cierre... A ver, yo tengo una posición muy, muy firme. Yo te dije cómo y por qué empecé en política. Entonces, yo creo que la Argentina tuvo durante mucho tiempo una ferviente oposición, por llamarlo de alguna manera, que fue la que construimos en su momento con el PRO. Y tuvo su momento de auge en el 2015. ¿Cuál fue el gran error dentro de ese crecimiento? Bueno, hubieron errores estratégicos en el 2019, pero yo creo que todos los que pujaron en contra de la continuidad del cambio, incluso con sus errores, jamás podrían participar de lo que yo considero es
el famoso segundo tiempo, que no Claro. lo conduce Macri, lo conduce Milei. Este es el famoso segundo tiempo que Macri escribió en su libro. Ahora, el 2019 fue un retroceso rotundo para la Argentina, que encima tuvimos la mala suerte, no solamente de que vino un inepto como Alberto y una chorra como Cristina a conducir nuevamente los destinos del país, sino que encima nos tocó una pandemia. Entonces nos tocó una pandemia con unos burros administrando absolutamente todo, no solamente la salud. Que encima, por la duda, vieron el curro de las vacunas, bueno, todo lo que ya sabemos. Donde el kirchnerismo ve algo, trata de ver cómo ocurra. Entonces nos tocó el retroceso, el peor retroceso. Yo creo que no va a haber una elección tan fatídica para la Argentina como la del 2019. Seguimos hoy pagando los costos de esa elección. Y el Nene Vera fue candidato a intendente en el 2019. Y vos pasaste innumerable cantidad de veces las cosas que decía el Nene Vera en sus actos. Entonces, que ese tipo hoy venga a decir que es libertario y que avanza las ideas de la libertad, a mí me choca. Obviamente yo en mi distrito, en Escobar, no pude expresar mis ideas, tampoco fui candidato, porque para el Nene Vera yo soy una mala palabra, porque yo soy del PRO. ¿No te permitieron ser candidato? ¿No quisiste? No, definitivamente después no quise, pero obviamente vos tenés al Nene Vera armando las listas, va a intentar bloquear cualquier tipo de posibilidad de que alguien del PRO venga a atentar contra el efímero poder que él maneja durante X cantidad de tiempo. Lamento muchísimo que su hija haya entrado al Congreso, pero... ¿Lamentás sí, por que Andrea supuesto, Vera... pero yo no creo, a ver, yo no la traté mucho a Andrea Vera, pero es la hija de, o sea, ya todos sabemos cómo piensa el Nene Vera. O sea, y acá el problema, nosotros nos la pasamos haciendo campaña con kirchnerismo nunca más. Yo cuando fui a votar mostré las condiciones en las que estaban los baños de la escuela en la que yo fui a votar. Y donde todos los chicos, en un jardín de infantes, donde todos los chicos de 3, 4 y 5 años todos los días hacen sus necesidades en ese baño, después te voy a mostrar el video. Y yo puse peronismo nunca más, porque el problema de Argentina no empezó en el 2003. Eventualmente se profundizó en el 2003, pero Argentina tiene un problema de 70, 80 años, que empezó con Juan Domingo Perón, que lo continuó su esposa después. O sea, Perón y Evita no son eminencias para mí. Hay gente que banca que todavía está Evita acá con la foto de su edificio acá del desarrollo social, que deseo que algún día lo saquen. Yo aplaudí el día que dejó de llamarse Centro Cultural Kirchner, algo que vos me decían que no estuve de acuerdo con Macri. ¿Por qué durante 4 años no sacaste una cosita así chiquitita? ¿Por qué no sacaste el nombre de Centro Cultural Kirchner? Y Milei vino y en 2 días lo hizo, y yo creo que ese es el salto de calidad de que los que quieren terminar con el peronismo. Ahora, la realidad es que yo no tengo ningún problema en venir y decir lo que opino del Nene Vera, porque yo creo que el Nene Vera... Edu, yo trabajo todos los días y no lo hago por el sueldo. ¿Estamos? No lo hago por el sueldo, porque quien trabaja en el gobierno por un sueldo, desde ya no lo está haciendo por convicciones. Algunos sí, algunos no, pero el que tiene miedo de venir y opinar, pues en definitiva la política es eso, es opinar, hacer, gestionar, transformar. Si vos lo haces por un sueldo, no estás convencido de lo que estás haciendo. Estás haciendo lo que estás haciendo porque te pagan. Yo no hago lo que me hago porque me pagan. Yo hago lo que hago porque estoy convencido de lo que estoy haciendo. Y yo empujo el carro de este gobierno todos los días, porque creo que este gobierno, enderezando algunas cosas, es la transformación definitiva que la Argentina necesita. También creo que hay personas, y digo, lo nombro porque también es el ejemplo que diste vos, hay personas como el Nene Vera, que si hace 5 años estaban totalmente en contra de estas ideas, no entiendo cómo pudieron haber cambiado tanto, y estoy convencido que todos los días atentan contra la posibilidad de cambio de este gobierno. ¿En qué forma atentan? Atentan con la forma de actuar a la hora de gestionar política, a la hora de llevar adelante una construcción política, a la hora de impedir que actores de la política, y no me nombro a mí, pero hay un montón de actores de la política que no han podido participar porque el Nene Vera le impidió que participen. Y después pasan las cosas que pasan, como por ejemplo el 7 de septiembre, donde teníamos, mira, te voy a dar un solo ejemplo en mi distrito. ¿Cuál es tu distrito? Escobar. Hubo una mesa, dijeron nosotros nos encargamos de todo. ¿Quién? El Nene Vera. El Nene Vera y sus discípulos. Nosotros nos encargamos de todo porque tenemos todo atado, todo claro, la fiscalización, bla, 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 con una boleta que no era única, ¿estamos de acuerdo? Era boleta papel como al peronismo le gusta. Había chicos de 18, 19 años no tenían ni idea cómo llevar una planilla. Y obviamente iban los que tienen 40, 50 años de experiencia en elecciones, grandotes o grandotas, y decían, vení, pibe, que nos queremos ir a la casa, pum, 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 una mesa
que me la manda el propio peronismo encima como para gastarnos. Una mesa donde en el 7 de septiembre la Libertad Avanza había ganado 121-100. 121-100. Al pibito pobre, que no lo culpo, pero la culpa no es del chancho, claro. Le hicieron hacer rápido y le sacaron el 1 adelante. Entonces, la Libertad Avanza, de ganar 121-100, pasó a perder 100-21 en esa planilla. Eso pasó en Escobar en una mesa. Imagínate lo que pudo haber pasado en La Matanza, si el esquema fue el mismo. Entonces, si hay una diferencia que ha tenido, desde mi punto de vista, el PRO con la Libertad Avanza, es que el PRO se preparó 20 años para gobernar, independientemente de cómo lo hizo después. Que yo, como te dije, estoy muy a favor de un montón de cosas, tengo un montón de críticas para la gestión, cosas que no me gustaban, que las hablábamos en su momento, y yo creo que Milei fue un fenómeno no barrial, coyuntural, porque la gente dijo basta todo lo que existe, sí. Y le tocó ser presidente sin estructura. Ahora, yo creo que una cosa es enfrentar el 23, armándote como puedas, siendo vos un rockstar, sí. Y otra cosa es el 25, donde vos ya podés elegir con quiénes vas a la guerra, en el buen sentido de la palabra. Sí. Y si vos en el 25 decidís ir con lo mismo que fuiste en el 23, van a pasar lo que pasó el 7 de septiembre. De hecho, hay una diferencia abismal entre lo que pasó. Yo celebro las elecciones del 7 de septiembre porque el 7 de septiembre nos dieron un mensaje y el presidente lo entendió, el presidente y su equipo lo entendió. Ahora, lo que no podemos hacer es leer mal el resultado del 26 de octubre. Porque hace 8 años Esteban Bullrich también le ganó a Cristina Kirchner, no a Tayana. Y yo siempre pondero el trabajo de Marcos Peña en un montón de cosas, pero creo que fue muy arrogante y soberbio en otras. Uh-huh. Y eso le jugó en contra. Eso nos jugó en contra porque en el 2019, por algunas decisiones equivocadas y por creernos que ya el Cuco estaba muerto, el Cuco volvió y hizo los estragos que hizo entre el 2019 y el 2023. El peronismo es una máquina de poder que lleva 80 años. No nos comamos el verso de nuevo. Ya tenemos la experiencia del 2017 y del 2019. No leamos mal el resultado del 26 de octubre. ¿Tenemos audios, Mateo? El debate sería para el muchacho que está hablando. Si ve irregularidades, o sea, cosas ilegales de parte del Nene Vera y no las denuncia ante la justicia, es tan cómplice y corrupto como el Nene Vera de quien tanto habla. Cosa que me parece patético, Vera, ¿no? Pero ahí es cuando nos damos cuenta que bla, 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 de la boca va para afuera, pero después nos interesa la guita que agarramos a fin de mes, que poca no se debe llevar. Ya se lo ve con la remerita polo bien arreglado. Saludos. Responda. Bueno, si tiene algo con polo, es un tema mío. Yo, afortunadamente, insisto, no vivo de lo que me paga el Estado. Tuve la suerte de que en líneas generales me vaya relativamente bien como para comprarme la chomba que quiero. Dicho esto, yo no dije que el Nene Vera sea un delincuente. Sí estoy diciendo que el Nene Vera piensa totalmente distinto a mí en lo que queremos como futuro de país. Y ahí es donde yo veo una contradicción a la hora de, si nosotros abrazamos la idea de la libertad, no podemos tener una persona que dijo las cosas que dijo en el 2019 como candidato de Cristina, construyendo en uno de los principales bastiones del país como es la provincia de Buenos Aires. Yo no dije que el Nene Vera sea un delincuente, todo lo contrario, lo desconozco. Pero sí dijiste que jugó en contra del gobierno, no enseñándole a los fiscales. Cuando vos vacías escuelas o cuando tus fiscales... A ver, no había fiscales sentados en todas las mesas. Y yo tengo entendido que no faltó, muchos fueron voluntarios. Mirá, a mí me pasó algo fantástico en esta última elección, en donde fui a dar una mano en Capital Federal, porque obviamente el Nene Vera no quiere que colabore en la provincia de Buenos Aires. Okay. En Capital Federal, cuando fuimos a pagarle a los fiscales, en una de las escuelas eran 5 mesas, ninguno quería agarrar la plata. Se la tuvimos que poner en el bolsillo porque pará, yo no me puedo quedar con esto. Claro. Se lo tengo que dar. Claro. ¿Me entendés? Pero hay un compromiso con este cambio de mucha gente tan genuina que choca con el nivel de construcción política de dinosaurios como el Nene, dinosaurios políticos, ¿no? Como el Nene Vera, que vienen de otro tipo de modelo, de otro tipo de prácticas y que le hacen daño a esta construcción.
Pero quiero ser claro con esto, ¿eh? Se han dicho muchas cosas en la nevera, yo denuncié a Riquelme, a vos te consta, sí. O sea, al oyente digo, quédense tranquilo que si yo supiera algo, lo primero que hago es ir y hacer la denuncia en la justicia, como lo hice con Riquelme, y como me toca hacerlo con cada uno de los que incurren en anormalidades dentro del área que me toca manejar, que es precursores químicos, que para los que no lo saben es la materia prima de la droga. Uh-huh. Y me la paso haciendo denuncias penales, con lo cual no me tiembla el pulso a la hora de tener que hacerlo. No tengo ninguna evidencia, al menos yo, de que el Nene Vera haya cometido un ilícito con algún tema y por eso no lo denuncié. Yo lo que estoy planteando es, el Nene Vera, sus ideas políticas, no tienen nada que ver con lo que expresa el presidente Milei y es la razón por la cual muchos han sido obstaculizados a la hora de acompañar y de poder apoyar. ¿Tenemos otro audio? Hola Eduardo, ¿cómo estás, querido? Acá Román Hattemer de Río Tercero, tanto tiempo. Bueno, Eduardo, hoy quisiera dejar un mensaje en recuerdo y memoria de las víctimas del atentado del 3 de noviembre del año 95 en nuestra ciudad de Río Tercero por el contrabando de armas, para ocultar el contrabando de armas a Ecuador y a Croacia, perpetrado por el gobierno de Carlos Saúl Menem, ese hijo de mil puta que aún hoy sus hijos y sus sobrinos continúan haciendo alarde de su nombre como si fuera decente. Y también tenés los otros argentinos. Yo vivo en Córdoba y a mí me cuesta escuchar a alguien reivindicar a Menem. ¿Qué te pasa a vos? Yo creo que Menem tuvo 2 presidencias totalmente distintas. Es peronista, con lo cual no soy una persona que salga a reivindicar el menemismo. Lo que pasa que lamentablemente en este país, si vos te pones a pensar desde la vuelta de la democracia hasta ahora, tuvimos a Alfonsín, Menem 2 veces, un ratito de la Rúa, Dualde, Néstor, Cristina, Mauricio, Alberto. Y ahora Javier Milei. Sacando a Javier Milei, que tiene que terminar su mandato, y por ende hay que esperar a que lo termine para poder calificarlo, vos ves a los demás y decís, che, bueno, Menem, ¿cuán peor que el resto fue? El análisis que yo hago... Digo, de base yo, para partir, independientemente de todo lo que pasó en el menemismo, porque no fue solamente Río Tercero. No, caso IBM, aduana paralela, cabeza, y podríamos ir largo y tendido. 2 atentados. Sí. Yo creo que, siempre que en Argentina en algún momento tenemos que... El otro día María Eugenia Vidal dijo algo que yo sé que no es santa de tu devoción, pero dijo algo que para mí me parece muy interesante. En Argentina, lamentablemente, seguimos siempre votando al que creemos que es menos dañino. Y en algún momento tendríamos que pensar en votar al que puede ser bueno. Fíjate que cuando hacemos, ¿quién fue el mejor presidente? No, ¿quién fue el menos malo? Claro. Y ahí es donde entra la comparación con Menem. Y para mí, obviamente, Menem fue menos malo, es mi opinión, menos malo que Néstor, que Cristina y que Alberto. Uh-huh. Y entre Néstor, Cristina y Alberto se comieron la mitad de la democracia. Sí. ¿Me entendés? Entonces, y después tuvo 10 años Menem y después, Alfonsín terminó con una hiperinflación, de la Rúa lo voltearon. Uh-huh. Y Dualde es lo que es, así que... Pasemos a otro punto, se está hablando mucho, nosotros más adelante, al final del programa, también vamos a hacer un análisis de esto. Hablemos un poco sobre los diputados del PRO que se cambiaron a La Libertad Avanza. Tenemos el caso de Damián Arabias, Sabrina Ajemechet, Laura Rodríguez Machado de la provincia de Córdoba. ¿Son chantas políticos? ¿Es una prostitución política? A ver, vamos por parte. Cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero digo, si entraste por el PRO, ¿no tendrías que esperar terminar tu mandato por el PRO y luego ir a elecciones y presentarte en otro partido? ¿La banca es del partido, por ende de la gente, o es del político que está en la banca? Yo siempre voy a creer que es del partido, al menos del segundo lugar para abajo, porque la gente vota un partido y el que fue 6º, 7º, 8º, 10º... No mueve el perímetro electoralmente. La gente no está votando al 10º o al 8º. A lo sumo votan al primero. Pero generalmente, en esta elección, nosotros teníamos... Mirá, en la capital federal había una gran candidata, desde mi punto de vista, que era Patricia Bullrich. Uh-huh. Y como diputado estaba Fargosi, que para la gran mayoría es un desconocido.
Patricia sacó 50 y Fargosi sacó 47. La gente votó un sello. Después hay una diferencia que la aporta Patricia, pero Fargosi sacó 47 puntos. La gente votó a Fargosi, no, votó a Milei. Entonces, yo creo que incluso, lo que quiero decir, hasta en los primeros lugares muchas veces la gente vota al partido o vota al que decidió que vos seas en la cabeza de lista. Dicho esto, yo creo que el error es conjunto. Y por eso me preocupa pensando en el 2027. Porque en el 2027... A ver, vos pensá esto, Edu. El kirchnerismo-peronismo en las elecciones para presidente del 2023, con 250 de inflación anual, sacaron casi 40 puntos. O sea, estuvieron muy cerca de ganar en primera vuelta porque Milei, que salió segundo, sacó 30 y pico, o de 30,05, una cosa así. O sea, el kirchnerismo-peronismo, con mucha gente en contra por producto de la economía, la inflación, la inseguridad y todo lo que había en aquel entonces, casi te gana la elección en primera vuelta. Imagínate si el peronismo, estando del lado de enfrente con el dedo acusador, sin hacerse cargo de los problemas de la economía, tranquilamente puede llegar a 40 en el 2027. Tranquilamente. Y ellos, para ponerse de acuerdo, suelen ser más rápidos que nosotros. Si nosotros vamos divididos y vuelve a repetirse una elección, te repito la elección del... Porque de hecho... Ahora todos juntos sacamos el 41, pero si se repite una elección como la de 23, no sé, La Libertad Avanza 30, el PRO 15, 10, lo que vos quieras, el peronismo con el candidato que vos quieras 40, chao, fuiste. Por más que después los números te den para un balotaje, nosotros en el 23 fuimos al balotaje de pedo. Massa, siendo Massa, estuvo a nada de ganar en primera vuelta. Y nosotros ahora nos estamos peleando porque también creo que, si bien no estoy de acuerdo con lo que sucedió, tampoco estoy de acuerdo que Macri los eche del partido. Bueno, pero ahí entramos en un debate, ¿no? Sí. También Arabia salió a decir públicamente que los partidos le interesan. Sí. Digo, ¿cómo se siente alguien, un pibe de 17, 18, 20 o una señora de 65 años que ha trabajado y ha dedicado horas de su vida para militar boletas del PRO, candidatos del PRO, armar reuniones con los vecinos en Capital Federal o en Entre Ríos, y que venga Arabia, que es integrante del PRO, y que diga la verdad, el partido está muerto, los partidos ya no importan? Había también, digo, si yo soy Macri, lo he hecho también. Estoy de acuerdo. También es verdad que si... Es predicar con el ejemplo también, Edu. Si vos sos Macri y vas a echar a Damián Arabia porque dijo eso... Bueno, entonces después tenés que explicar las razones por las cuales haces un acuerdo con La Libertad Avanza. Que, ojo, yo soy quienes pregonan la unidad, porque hay que terminar con las ideas populistas del kirchnerismo y del peronismo. Y una vez que eso suceda, después hablamos de nuestras diferencias. Por eso el otro día, cuando María Eugenia Vidal dijo hay que construir una alternativa que no sea el kirchnerismo, porque si no estamos siempre los buenos y los malos. Che, que la alternativa dejen de ser los malos. Claro. Que la alternativa sea algo saludable y de última que la gente pueda elegir entre dos opciones buenas. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, acá muchas veces estamos viendo quién se manda una cagada más grande. Y tenemos que salir de esa, Edu. ¿Me entendés? Sí. El otro hace una cagada, entonces yo ahora me mando esta al cuadrado. Y basta de eso. Porque aparte la gente de nosotros espera otra cosa. La vara que nos pone la sociedad y el votante a esta nueva coalición es mucho más finita, es mucho más alta. Digo, acá el kirchnerismo tiene votante que hace poco el Pitu Salvatierra hizo campaña diciendo que había asaltado 2 bancos. Sí. Y lo decía porque él sabía que diciendo eso captaba votos. Entonces nosotros nos estamos enfrentando a eso. De este lado, no solamente tenemos que ser distintos y probar con el ejemplo, sino que también tenemos que tener pequeños errores, lo vamos a pagar caro. Sí, bueno, ahí caemos en lo mismo. Ahora quiero escuchar audios. Tenemos audios, tenés al Pitu Salvatierra, pero La Libertad Avanza también. El Nene Vera era un pirata del asfalto, o sea, está denunciado, estuvo en causas judiciales, vendía pollos podridos a las escuelas en provincia de Buenos Aires. Estoy diciendo al Nene Vera como podría decir otros más que hay, ¿no? A lo largo y ancho del país, que, bueno... la diputada Villaverde detenida en Estados Unidos con cocaína, 10 kilos de cocaína. Y ahora va por... que es senadora electa.
Hay que revisar profundamente los armados políticos y de las listas, y yo, si fuera el presidente, siendo un rockstar político en este momento, lo primero que haría es abrazar aquella construcción política que estuvo durante 20 años armándose. Porque Milei tiene la suerte, a ver, él tiene su mérito, por supuesto, pero tiene la suerte de llegar en un momento coyuntural óptimo, haber hecho y haber llevado adelante el discurso correcto y las políticas también correctas, pero tiene la suerte de haber contado con un aparato político que costó muchísimo construirlo, porque al PRO, yo me acuerdo, vos sos de Entre Ríos, la primera vez que nos presentamos en Entre Ríos sacamos el 2%, con Cristina sacando el 54%, y poníamos... La votaba hasta el campo, ¿sí? Y poníamos un fiscal general por escuela con suerte. De hecho, yo siempre fui porteño, nací porteño, a pesar de que hace 15 años me mudé a Escobar. Nos fuimos de la ciudad de Buenos Aires a Entre Ríos a ayudarlos a fiscalizar. De todo el país fueron a fiscalizar en esa elección, donde el candidato fue Mandy Saliba. Entonces, costó mucho construir un aparato político, no solamente para ganar las elecciones, sino para que el peronismo te choree menos, porque chorear te chorea siempre, pero para que te choree menos. Entonces yo abrazaría esa construcción política genuina, saludable, y me pondría la cinta capitán de eso. Hay que revisar, por supuesto, el armado de la política, de las listas y de la política, principalmente de la provincia de Buenos Aires. Vamos con audios, por favor. Hola. Hola, Presto Felipo, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, te quería comentar acá sobre las elecciones en Santa Cruz. Sí. En primer lugar, con 2 bancas salió el candidato del kirchnerismo, Molina, y en segundo lugar, con una banca salió el representante de La Libertad Avanza, pero, valga la redundancia, es otro kirchnerista más. Y yo lo que me pregunto, ¿cómo fue, en qué momento, cómo se permitió que tantos kirchneristas representen lo que es el Partido de la Libertad Avanza? Y lo que estoy escuchando es lo mismo en todas las provincias. ¿Tomaron o qué onda? ¿Se cambiaron el nombre? ¿Siguen siendo lo mismo? ¿O lo único que hicieron es cambiar el nombre? No, estoy media perdida con todo esto. La verdad que no, cada vez entiendo menos la política. ¿Cómo le explicarías? No, es que es inexplicable, es terrible, porque esta señora banca a Javier Milei, probablemente en su momento también bancó a Mauricio. ¿Y cómo le explicás que el que entra es un ex kirchnerista? Pues yo vuelvo al 2019, hubo un retroceso gigante para Argentina que lo vamos a pagar muchos años. De hecho, las transformaciones para Milei serían mucho más sencillas en este momento si no hubiera pasado lo que pasó en el 2019 en esas elecciones fatídicas del 48-41. Ahora, ¿cómo le explicas a esa gente que está convencida y que apoya a Milei y al gobierno de Milei y nos apoya constantemente, que el que va a entrar es un ex kirchnerista? Yo no se lo puedo explicar. ¿Tenemos otro o seguimos con la nota? A ver, vamos con otro. Buenas tardes, Presto, ¿cómo andás? Che, ¿cómo el compañero Walter dice que le pagaron a los fiscales? ¿Con qué guita? ¿Con la mía? ¿En todo el país? ¿Cómo fue eso? Desarrolle. Sí, no hay problema. Todos los partidos políticos reciben X fondos por campaña electoral, y con esos fondos, de hecho, para que sepa el compañero, se pagó menos de lo que se pagó en el 2023. O sea, fue ínfimo lo que se pagó, porque este gobierno decidió usar solamente lo que se utiliza, lo que te da el Estado por los votos que sacaste en la elección pasada. Digo, la izquierda generalmente decide no poner fiscales y quedarse con la guita. En este caso no fue así, se pusieron fiscales, muchos fueron por voluntad propia. Pero obviamente cuando te dan la plata para pagar a los fiscales por haber estado todo un domingo cuidando el voto, había que pagarle sí o sí, porque si no, Sí, yo creo que el enojo del seguidor es: están usando guita del Estado para pagar a los fiscales. Pero no es ilegal, ¿eh? No, ya lo sé, pero a lo que va él seguramente es: ¿en serio? ¿Por qué no utilizan esa plata para otra cosa en lugar de...? Nos encantaría, pero ¿sabes lo que pasa? Los que piden el cambio, después se quejan de que nos chorean en las urnas, por no tener fiscales. Bueno, por suerte la boleta única ayuda un montón, ¿eh? Sí. Pero la realidad es que en la provincia, yo antes te conté, por tener un fiscal no idóneo, de 121 votos que habíamos sacado, nos pusieron 12. Claro.
Perdón, 21. Entonces, la realidad es que nos encantaría llegar al día en el cual no se necesite ni de la guita del Estado, ni de los aportantes externos que ponen plata para una fiscalización, y tener que ir a una fiscalización. De hecho, por eso fomentamos durante tanto tiempo boleta única. Y en algunos casos boleta única electrónica, como fue en la Capital Federal. Ahora, la realidad es que si no ponen fiscales, el peronismo. Hoy seguimos jugando con las reglas del peronismo. Lamentablemente es así. Me encantaría que sea como él quiere. Yo lo fomento, pero lamentablemente si no ponen fiscales te chorean. Y para cambiar tenés que ganar elecciones. Vamos con otro. ¿Cómo va? Yo soy de General Rodríguez y es tal cual como dice el señor. La militancia falsa que puso, ahora se pasó a otra agrupación y solo atacan al candidato del PRO que pusieron en la alianza. No atacan a todos los que están abajo en la lista que puso el Nenevera. Raro en eso. Acá yo soy enemigo de todo en mi municipio, no quiero decir dónde, pero bueno, sí, lo digo, General Rodríguez, un desastre. Pero ya lo había dicho. Lo que puso la hija Andrea Vera acá es cualquier cosa, gente dinosaurio de hace 50 años, terrible. Hay que rajarlo ya, pareja, a Ontivero. Yo me fui a fiscalizar en La Matanza para pasarle la chota por la cara a Ontivero nada más, porque es impresentable, igual que el Nenevera. Bien. La chota en la cara, eso es latín. Estuve todo el 2014 trabajando en General Rodríguez para coordinar lo que era en aquel entonces la fiscalización. Hay gente pro desde el primer día, o gente que abraza las ideas de la libertad desde el primer día. Uno de ellos, Fabián Polverini, un tipo sano, que no venía de la política en aquel entonces, así que confío en que hay buena gente también en General Rodríguez tratando de bancar la parada. Pero bueno, a ver, también es verdad que si bien hay muchos Nenevera en la política, también hay mucha gente nueva, genuina. A mí me tocó compartir campaña con un montón de chicos que daban la vida por esta elección, que era importante, que fue importante. Así que hay con qué mirar con expectativa al futuro también. Pero bueno, obviamente hay que sanear un montón de cosas. Bueno, vamos con otro punto. El rol de Patricia Bullrich en este nuevo panorama. ¿A vos te han caratulado como un muchacho de Patricia Bullrich? ¿Sos una persona de Patricia Bullrich? Yo no soy de nadie. O sea, tengo buena relación con la gente. O sea, no considero tener un jefe político, y tal vez eso muchas veces me ha pasado factura en la política. Yo soy una persona que le está muy agradecido a Patricia, soy una persona que pondera a Patricia, creo que ha hecho una carrera fantástica, pero también soy crítico de ella, y ¿En qué cosas, como a todo líder político muchas veces no le gusta que le marquen los errores, pero yo la conocí a ella de manera fortuita en el Ministerio de Seguridad en el 2015. Yo compartía los equipos obviamente de PRO, pero estaba en los equipos políticos y técnicos de Gabriela Michetti, y el área donde yo estaba, que era el Cedronar, una parte terminó en precursores químicos, terminó correctamente desde mi punto de vista en el Ministerio de Seguridad, y ahí le conocí a Patricia y a otros tanto más que hoy son jefes míos y construí una gran amistad, como Martín Berrier, para mí la persona que más sabe de narcotráfico en el país seguro. Pero claro, yo no soy de las personas que están con Patricia desde que arrancó en política, o de los que se sumaron con ella cuando Patricia tenía su partido. Yo la conocí a Patricia en el gobierno de Macri. Con lo cual, yo no soy de su riñón, sí soy una persona que ha ganado confianza con ella y que nos decimos las cosas en la cara. Ella muchas veces plantea las cosas en las cuales no está de acuerdo conmigo, y yo se lo planteo a ella. Yo creo que lamentablemente a ella perdimos, yo fui parte de eso, perdimos muchos votos en el 2023 por la interna que tuvo Juntos por el Cambio, pero también porque improvisamos en muchas áreas en la campaña del 2023. Y esa improvisación es la que ella no se puede volver a permitir si tiene nuevamente ambiciones a algo importante, como podría ser la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A mí me han contado por ahí que Macri no le va a permitir ser jefa de gobierno porteño, que hay una enemistad muy grande ahí, que hay de cierto, que hay de mentira. Es más humo
periodístico eso? Bueno, algo estuvimos hablando antes. Yo, obviamente, soy de lo que va a hacer todo lo posible para que Mauricio y voy a aportar mi granito de arena, porque tampoco... Pero voy a hacer todo lo posible para que ambos empujen el mismo carro, ya sea en la ciudad como en la nación. Dicho esto, sí es verdad que hubieron algunos cortocircuitos, que entiendo que a una persona como Mauricio le genera cierto resquemor o desconfianza independientemente de que yo entiendo que Patricia también tenía derecho a ser independiente, porque de hecho Patricia es una figura independiente también. Pero bueno, vuelvo a lo mismo de siempre. Hay que pensar quién está enfrente y es un error de Macri yo he hablado con muchos dirigentes del PRO de primera línea y algunos, por no decir la mayoría, me recalcaban lo siguiente: y vos que venís del PRO, a ver si me lo podés desmentir o decir, es así, pero no tanto. Macri no tiene compañeros políticos, él no tiene socios políticos, él tiene empleados. ¿Es así? Sí. Sí, pero después hay que ver si... Digo, eso no cae bien. Macri es un líder. Pero si tiene empleados no es un líder. No, ¿por qué no? Tenés empleados, Walter. No, pará. A ver, depende a qué quieras llamar empleado. Te pongo un ejemplo. Sí. Te pongo un ejemplo. Dale. La ruptura con Larreta, a mí Larreta nunca me gustó en política y he sido uno de los primeros en redes que empezó a hablar de muchas irregularidades en el gobierno de Horacio. Pero la ruptura con Mauricio Macri es porque Larreta no le agachaba la cabeza y no entendía que Larreta quería ser líder y Macri decía, no, vos sos mi empleado, vos me perteneces. Horacio Rodríguez Larreta fue el primer, y recuerdo porque fue la primera elección en la que participé, fue el primer candidato a vicejefe con Mauricio en el 2003. Perdieron en el balotaje con Aníbal Ibarra. 4 años después Mauricio gana con Gabriela como fórmula y lo elige a Horacio como jefe de gabinete. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El jefe de gabinete es un empleado. Sí. ¿Estamos? No es electo por la gente. Sí. Es un empleado. 4 años después Macri gana y lo vuelve a elegir a Larreta como jefe de gabinete. El mejor cargo que te puedan dar sin ser electo. Y 4 años después, Gabriela Michetti, y yo fui parte de esa campaña y fui parte de los equipos de Gabriela Michetti en la interna de la Ciudad de Buenos Aires, en las PASO, para definir al candidato del PRO, año en el cual Macri iba a ser candidato a presidente, le llevaba 14 puntos de ventaja a Horacio Rodríguez Larreta. Te lo digo porque estuve ahí. Y Macri lo agarró a Horacio y le dijo, venite conmigo al programa de Mirta Legrand. Nosotros estábamos, digo nosotros porque yo fui parte del equipo de Gabriela, 14 puntos arriba, pasamos a estar 2 puntos abajo después de esa entrevista. O sea, Macri lo hizo jefe de gobierno a Horacio, porque Horacio es un gran gestor, es un gran administrador de equipos, no tiene carisma, no es candidato, no es líder. Es un gran gestor, no es líder. Y después de eso, y yo creo que ya lo conté acá una vez, en el 2019, 4 años después, cuando en esa elección fatídica, como ya lo dije, llegamos al búnker, Macri perdía, Vidal perdía, Horacio ganaba. Habla Horacio primero, en el búnker de Costanera. Termina Horacio, venían María Eugenia y Mauricio, ambos habían perdido, uno la provincia, el otro la nación. La mitad del búnker se vació. La mitad del búnker se fue, no se quedó a escuchar ni a María Eugenia Vidal ni a Macri. Y al año siguiente, ya con Alberto como presidente, cuando Macri, como líder, le decía, Horacio, abrí la ciudad por la pandemia, y Horacio seguía yendo a las conferencias de prensa con Alberto y con Kicillof, que encima Alberto decía una cosa, Horacio le tiraba un centro a Kicillof le pegaba una patada, porque siempre era lo mismo, siempre quedaba Horacio como, che, ¿por qué te dejas pegar tanto? Y después cuando Horacio quiso ser Horacio y quiso ser el líder, no le pudo ganar a Patricia en la interna de Juntos por el Cambio, con todo el DERPO y con toda la caja de la ciudad, y impuso a Lustó, con todo lo que... Lustó también representa las antípodas de lo que yo pienso en la política y lo que el PRO pregona.
Entonces después podemos decir si Jorge es bueno o es malo, lo debatimos todo el tiempo que vos quieras. Ahora, Horacio propuso a Lustó. Digo, el tipo al cual, si yo soy Macri, el tipo al cual yo le di la llave de la ciudad. O sea, 8 años como jefe de gabinete. Después, cuando lo iban a matar a voto, lo llevé a Mirta Legrand y le hice ganar las elecciones. ¿Y ahora me impones a Lustó? ¿Querés descontinuar la gestión de la ciudad con un tipo de centroizquierda como Lustó? Horacio intentó ser líder y no lo fue. Es un gran gestor y yo creo que Horacio tiene que volver a ser parte. Pero cada uno tiene que... Si el 4 juega de 4, no lo puede poner de 9. Y el problema es si el 4 quiere jugar de 9. Nunca va a hacer goles el 4 de 9. Horacio es un gran gestor, tiene que administrar la ciudad y no más que eso. Vamos con audios, tenemos... Mande nomás. Hola Presto, soy Vir de Bahía Blanca. Hola, Presto, Vir, ¿sabes lo que creo yo? Que todo el mileísmo está contaminado por el kirchnerismo. ¿Y por qué? Porque Cristina es la que maneja todo y es la mejor alumna del sionismo acá en Argentina. Entonces, como sea, siempre van a llegar a ella. Cualquier partido que se presente, ellos los van a captar, porque Cristina es la mejor alumna. La gente se tiene que dar cuenta de eso. Te mando un abrazo. Un abrazo. Esta gente son todos votantes nuestros y tenemos la obligación de ofrecerles en el 2027, en cada rincón del país, opciones más saludables para que nos vuelvan a apoyar. Vamos un poquito ya a la actualidad. Dale. Santilli como nueva figura dentro de la Libertad Avanza. Yo creo que Santilli es el interlocutor ideal para el cargo que le dieron. Obviamente están los que dicen, che, tanto se quejan de las testimoniales del otro lado, porque lo estábamos hablando en off y sé que es un tema que vas ahí, y sí, también es verdad. O sea, Patricia va a asumir y me parece que es lo correcto. Y el Colo yo creo que es la persona indicada para ir a ese lugar, porque el gobierno, si Milei dice voy a hablar más con los gobernadores, poner un tipo dialoguista como Santilli es algo súper acertado. Ahora, tal vez el error fue que Santilli haya sido candidato, porque si no le das de comer a los de enfrente, diciendo, ustedes pusieron testimoniales, Adorni, Santilli, y yo creo que el presidente tiene derecho a armar el gabinete que quiera. Y en este caso, insisto, salvo esta cuestión en la cual dejamos que nos peguen, el Colo es una gran elección, la verdad. ¿Crees que Santilli se preparó toda la vida para este cargo? Yo creo que Santilli está preparado para cualquier cargo. De hecho, fue mucho tiempo ministro en la ciudad, fue vicejefe 2 veces. Es la segunda vez que le toca ganar una elección legislativa en la provincia de Buenos Aires, con todo lo que eso cuesta. O sea, es un tipo que también, vuelvo a lo mismo, Santilli dio su saltito de calidad, no digo que no, la gente mayoritariamente a lo largo y del ancho del país, y el mejor ejemplo es Córdoba, votó a Milei más el voto anti-K. Ese es el cúmulo, más allá de los nombres. Sí, pero yo ahora te pregunto, ¿no crees que Santilli y Ritondo tienen un mérito que en 12, 15 días agarraron una campaña que, la verdad, con todo respeto, si se ofenden los mileístas, una campaña que estaba prendida a fuego por expertos. Sin lugar a dudas. Y Ritondo y Santilli realmente se cargaron un muerto o un semi-muerto y lo revivieron. Sin lugar a dudas, de hecho, tener que hacer campaña. Pero también hay un mérito de otra persona que yo creo que hay que ponerla en valor, que es Santiago Caputo. Porque la diferencia comunicacional de la elección del 7 de septiembre con la del 26 de octubre fue extraordinaria. Y o sea, había que pedirle al bonaerense que para votar al Colorado había que votar al pelado, ¿no? Sí. Entonces, sí, obvio que lo del Colo fue fantástico. Milei impone su impronta rockstar de este momento, pero el rol comunicacional de Santiago Caputo y de su equipo fue fantástico también. Influyó muchísimo. Vamos a la relación Mauricio Macri-Javier Milei. Una cena que no se dio, o no sé si pudieron comer en 10 minutos. Es una relación que todos los que pujamos por un país distinto al que
al que nos trajo el peronismo durante todo este tiempo. Insisto, me parece que tenemos que hablar de peronismo y no de kirchnerismo. Basta de kirchnerismo. El problema no es el kirchnerismo, el problema es el peronismo, porque los problemas de Argentina no nacieron en 2003. El kirchnerismo los profundizó, si querés, pero acá el problema fue el peronismo. Entonces, yo creo que todos los que deseamos una Argentina no peronista, deseamos que Milei y Macri se pongan de acuerdo. Y ¿eso está difícil? no lo sé, tampoco no estuve en o sea, hay... El tuit de Mauricio fue bastante lapidario. Mauricio, yo creo que se equivoca también. ¿Pero por qué crees que se equivoca? Porque vos no podés decir, está mal sacar a Francos, pero pongan a Marín. No, pará, está mal sacarlo a Francos, porque si está mal sacando a Francos no podés proponer a otro. Está mal sacarlo a Francos y debatemos si está bien o mal sacarlo a Francos. ¿Vos querés decir que él quería poner una persona suya? Bueno, evidentemente sí, pero yo creo que el palo a Adorni estuvo de más. Eso, si vos te vas de una reunión sin un buen sabor, no suma nada. Y de última, no digas a quién proponías vos, porque si no, en definitiva, queda como que ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con sacar a Francos? Porque si no estás de acuerdo con sacar a Francos, no podés proponer a una persona. ¿Me seguís? Entonces, yo creo que los dos tienen que entender que son las dos figuras principales del cambio. Uno habiendo construido 20 años de ese cambio y habiéndolo liderado, porque no fue fácil que la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, que habían tenido tantas diferencias con vos, te acompañen para ganarle en aquel entonces a kirchnerismo y a Scioli. Bueno, y ahora este segundo tiempo lo lidera Milei y necesita del PRO. Milei tiene que entender que necesita más del PRO y el PRO se la tiene que hacer más sencilla. Milei, estamos todos en el mismo barco, esto es lo mismo. Cuando dicen, no somos lo mismo. Sí, o sea, el 80-90% de las ideas de la libertad avanza para el PRO son las mismas. ¿Hay cosas para modificar? Sí. Pero los que tienen que dar el ejemplo son ellos dos y todos deseamos que se pongan de acuerdo, porque si no, insisto, te vuelvo a hacer el esquema matemático de antes. El kirchnerismo te saca 40 votos y te puede ganar en primera vuelta en 2 años. Los Menem, dentro de la estructura de poder. Recién lo nombraste Santiago Caputo. Para mí, más allá de algunas críticas que le podamos hacer, Santiago Caputo ha hecho un gran trabajo y comunicacionalmente es brillante. O sea, más allá de algunos errores o la soberbia también del poder, que eso es cuestionable. Santiago ha hecho un gran trabajo. Sí. Un gran trabajo. Sí. Pero hoy para mí es la figura más importante del gobierno después, obviamente, del presidente. Pero hoy da la sensación de como que lo quieren correr y que los Menem quieren tener más poder. Bueno, ojalá que no suceda. ¿Por qué? Primero porque se notó la gran diferencia y la influencia de Santiago Caputo y su equipo en las elecciones del 26 de octubre en comparación a la del 7 de septiembre. Después, yo no conozco en profundidad a ninguno de los dos, ni a Lule ni a Martín. A mí no me gustó lo que dijo Martín el otro día, despreciando el valor del PRO y eventualmente del propio Cristian Ritondo a la hora de si se merecía o no ser el presidente de la Cámara. Porque si vamos al caso, la presidencia de la Cámara en el gobierno de Macri la tuvo Emilio Monzó, y Emilio Monzó venía con un partido que no tenía más allá de 3 o 4 diputados. Sí. O sea, tiene mucho más que ver con la impronta, con la posibilidad de manejar un recinto difícil. Hacer acuerdos políticos. Acuerdos políticos para llevar adelante las reformas que el presidente quiere llevar a la brevedad. Entonces, nosotros podemos entender si está bien o está mal que Martín Menem siga en ese cargo. Ahora, decir lo que dijo sobre el PRO y lo de sobre Cristian Ritondo me parece totalmente innecesario. Porque aparte esos 20 votos los vamos a necesitar para sacar las reformas que queremos sacar. Entonces, y 2 días después de que estuvimos todos juntos festejando un triunfo, decir eso, innecesario totalmente. Pero insisto, yo creo que la figura principal que tiene este gobierno después del presidente es Santiago Caputo, y se notó en las elecciones, y ojalá gane terreno en el gobierno. Las reformas que se vienen, previsional, reforma laboral. ¿Cómo ves esta nueva etapa en el Congreso? Un Congreso donde Milei, por ahora,
según lo que uno ve, la va a tener más fácil para poder hacer los cambios que realmente se necesitan. Eliminación de ganancias, de IVA, etcétera. Son reformas que reformas a esta aplicación de leyes nefastas que llevó adelante el peronismo durante el siglo pasado, que la Argentina necesita para que el mundo vuelva a creer en la Argentina y vuelva a apostar en la Argentina como un país en el cual se puede venir a invertir, y también para que los capitales que están en el país decidan, hoy en Argentina hay que terminar con esto de que si me abro un negocio, ¿cuánta le tengo que dar al Estado? ¿Y de qué manera hago para contratar gente en negro? Nosotros tenemos que blanquear esa situación. Para blanquear esa situación, vos tenés que darle vos mañana te querés poner un restaurante y no puede ser que 6 mangos de 10 los tengas que dar al Estado. No podés contratar a nadie. Vos tenés que tener la voluntad de invertir en la Argentina, generar puestos de trabajo y que el Estado no te ahogue. Para eso hay que llevar adelante estas reformas. Son fundamentales, sí, desde ya, obvio. Y hay que hacerlas. Se tendría que haber hecho antes, pero hay que hacerlas ahora. Vamos con audios. Me gusta este tipo de entrevista que haces, porque más allá de que lo hayas insinuado antes, uno no se imaginaba, porque no es común con ver audios mientras el entrevistado está ahí y que él responda. Eso como que genera una interacción más real con el público, con la gente, el pueblo, se diría. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos con otro audio entonces. A ver, hola, si Presto, querido Juan de Punta Alta. Estoy escuchando acá y sí, eso es cierto, lo de los fiscales es legal, se puede hacer. Como decís vos, también hay algunos que se quedan con la tajada, pero para mí es una falta de ética. No sé, yo por ahí lo hablo de mi posición, que no lo necesito, pero si yo estoy convencido de una línea política, de un pensamiento, de una propuesta, de un plan a corto, mediano y largo plazo para que el país salga de donde estamos, ¿cómo te voy a cobrar para cuidarte los votos? No. Sí, es verdad. Y qué sé yo, también con el tema de los artistas. Yo soy músico, rascabuche, como decía mi profesor. Y si en la intendencia te dicen, che, no quieren venir a tocar con la banda, y no se cobra a la intendencia, porque te lo paga la gente que labura, no te lo paga ni el intendente, ni el ministro, ni nada. Te lo paga la gente que labura. Entonces, no, es así. Sí, perdón, Edu, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, vuelvo a lo mismo. Seguimos dando la batalla contra las ideas, la política, y siempre hablamos de la batalla cultural contra el peronismo. El peronismo arma un aparato para ganar elecciones. Para ganar elecciones no solamente buscan votos, acarrean votos, juegan con la necesidad de la gente, sino que después tratan de robarte en las urnas. Y después tratan de robarte en la justicia también. Entonces, lamentablemente, sí, una cosa es lo ideal, y lo ideal es lo que plantea el señor, y de hecho te di un ejemplo. A nosotros en Capital Federal vinieron 4 chicos a fiscalizar y estaban decididos a que no le demos la plata, y se la dimos igual, porque nosotros no la podíamos quedar, y tampoco la podíamos devolver, se la tenían que quedar sí o sí. Ahora, lo ideal es eso, pero también es verdad que si no te preparás, pues necesitas una base de 120.000 tipos en todo el país para cuidar las urnas. Gente que, independientemente de la voluntad de acompañar una idea, hay gente a la cual le cuesta votar todavía. Sí. Estamos en democracia, con todo lo que a la Argentina le costó estar en democracia. El tipo que no va a votar y después se queja, no tengo mucho para decirle, pero imagínate, si a la gente le cuesta votar, imagínate si le tiene que decir que tienen que levantarse un domingo a las 6 de la mañana y se pueden quedar hasta la 1 de la mañana contando votos. A cambio de nada. Bueno, lamentablemente lo ideal es lo del señor, pero si no te cuidás del choreo peronista, es imposible ganarles. La última. Karina Milei, desarrolla. Karina Milei es la hermana del presidente. Que no la haga fácil. Es la hermana del presidente, que no tengo dudas que quiere lo mejor para el hermano y por ende lo mejor para el país. Muchas veces, yo no la conozco, muchas veces tengo la sensación de que, yo antes te hablaba de que Patricia en algunas cosas había improvisado. Yo no creo que Karina improvise, creo que muchas veces puede estar mal rodeada. Y eso hace que en la construcción política pueda tomar
alguna decisión equivocada. ¿Mal rodeada por quién? ¿O por quién es? No. Antes hablamos hubo gente que habló de los Menem. Yo creo que hay que aprender, digo, Karina no... vamos a dar ejemplos de las personas que nombramos. Yo no creo que Karina haya dicho el Nene Vera va ahí, pero alguien le habrá dicho el Nene Vera va ahí. Y ojo, quiero dejar claro algo, digo esto porque lo he debatido con el propio pareja, a quien respeto, pero al cual no le banco ciertas decisiones como la del Nene Vera. Entonces, Karina, desde ya que no habrá sido la persona que confió en el Nene Vera para ese lugar, pero alguien se lo propuso. Claro. Doy este ejemplo. Como este debe haber un montón en cada lugar del país, porque vuelvo a lo mismo. Milei es un fenómeno que en 2 años se quedó con la presidencia, sin aparato. Digo, el PRO en el 2015, con 20 años de construcción, nos faltaba aparato y en la gran parte del país despojamos y dimos el poder del manejo de las elecciones a intendentes radicales y a gobernadores radicales. Acá Milei se jugó por la propia y en esa jugada, bueno, algunas elecciones desde mi punto de vista fueron erróneas, producto de estar mal rodeado. Muchos dirigentes le tienen miedo a Karina. ¿Vos le tenés miedo? Yo no la conozco. Yo no la conozco, por ende no le puedo tener miedo. Tengo un amigo que vos lo conocés muy bien, que es Nacho Cabello, que se ha vinculado con ella en el último tiempo y me ha hablado bien de ella. Yo no la conozco y yo no creo que sea tan así como dicen. Digo, si no, yo no estaría acá diciendo lo que digo. Y aparte, digo, si mañana yo tengo que dar un paso al costado del gobierno por decir lo que dije acá, que en definitiva es, che, hay que volver a ganar, corrijamos los errores que tuvimos, y bueno, qué sé yo, en una de esas... Vendrás a tener otra entrevista. Sí, no, eso seguro, yo no voy a dejar de hablar porque, insisto, yo ante todo estoy en política porque quiero terminar con el populismo peronista y en este caso kirchnerista. Y con más razón creo que uno, no solamente en la derrota, sino en la victoria, tiene que ser autocrítico. Si no corregimos los errores, en 2 años el peronismo con 40% nos puede ganar. Por más que pongan Karen Richards en las listas. El peronismo siempre tiene una ventaja. Son mucho más pragmáticos que nosotros. Lo demostraron en el 2019. Macri cometió, y mirá lo que te voy a decir, para mí uno de las peores dirigentes que tiene el país se llama Sergio Massa. Sin embargo, yo creo que en el 2019 había que ser pragmático y no dejar que el peronismo se junte, porque si el peronismo se juntaba te ganaba, incluso sacando 41 puntos. Macri sacó 41 puntos y perdió, producto de arrogancia, soberbia y de un error electoral, estratégico electoral, de no dejar que el peronismo se junte. Primero hay que matar al monstruo y mientras construimos un país distinto, y después sí, veamos entre nosotros qué nos diferencia. Pero primero hay que matar al monstruo que hace 80 años que le hace daño al país. Walter, muchísimas gracias. A vos por el tiempo.